Bueno, y estamos acá en la edición primera del de este día. Así es, en este día jueves de Semana Santa, y bueno, para muchos ya están de feriado. Van de feriado, algunos saliendo, ustedes se vienen rico, pónganle ganas, actitud de trabajo. Recuerde que depende de uno también que las cosas vayan saliendo bien. ¿Cómo está el clima en la ciudad? Los que acaban de despertar y quieren ver, muy bien, 10 grados centígrados tiene Quito a esta hora. La sensación térmica es de 7 grados, o sea, está friecito. La humedad está también alta en el 87% y claro, tendremos buen clima por lo menos hasta las 2, 3 de la tarde, donde ya se anuncian precipitaciones. Así que por favor, ahí está la previsión del clima que tenemos y claro, cielo y nubes, despejado, parcialmente nuboso, nubes y cubierto. Así va a estar la ciudad de Quito a lo largo de este día de Jueves Santo, donde pues muchos ya comenzarán a vivir intensamente las actividades de Semana Santa. Ojo con esto. Tendremos extremo, se recomienda precaución para proteger la piel y los ojos de los rayos UV. Tendremos 11, así que por favor, paraguas, gafas y protector. Es que muchas veces, además, que si el cielo está oscuro, hace frío, igual los rayos ultravioletas afectan. Hoy está alto el índice, 11. Bueno, vamos a empezar entonces. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea busca un acuerdo para aprobar el informe final del análisis de la denuncia de existencia de un supuesto entramado entre empresas offshore a nombre de familiares del presidente Lenín Moreno. La comisión concluyó que tras el análisis no se ha logrado establecer ningún vínculo entre esas empresas y el presidente de la República. Miremos. Dentro de la comisión había un primer consenso, determinar que tras el análisis de la denuncia y revisando los documentos entregados por quienes presentaron el pedido y de las instituciones de control, no se pudo determinar que el presidente de la República tenga vinculación directa con el caso denominado INAPapers. La representante del SRI dijo que no había vinculación del presidente con ningún tipo de estas empresas, ningún tipo de manejos económicos, ni traspasos, ni fondos, ni nada. No se ha podido determinar ningún nexo directo del presidente de la República, pero sí de su hermano. Que si bien existe evidencia de que el hermano del presidente posee empresas offshore que habrían sido utilizadas, al tratarse de personas privadas, el caso deberá ser analizado e investigado por la Fiscalía. La Fiscal General de la Nación investigar, pedir una asistencia penal, una cooperación internacional a Panamá, abrir estas cuentas y ver las transferencias, los depósitos, los movimientos. Pero acá dejan en claro que si tras la investigación de la Fiscalía se determina algún tipo de vinculación con el primer mandatario, cualquier bancada podrá iniciar un proceso de juicio político más adelante si lo creyeran conveniente. Estos elementos podrían conducir a la presentación de un juicio político en lo posterior. Que cualquier bancada, en el orden de las competencias de los legisladores, podrá iniciar un juicio político si es que logra evidenciar algún tipo de irregularidad de cualquier funcionario público, así como también del presidente o vicepresidente de la República. El informe final, que debe ser elevado al Pleno de la Asamblea, debe ser entregado a la presidenta a más tardar este jueves, día en el que concluye el plazo otorgado por el Pleno de la legislatura para esta investigación. Informó Javier Gallo. Y familiares de los periodistas asesinados en la frontera norte anuncian que apoyan el proceso de juicio político que se impulsa en la legislatura en contra de la ex canciller María Fernanda Espinosa. Desde el gobierno se anuncia que se ha ordenado nuevamente la desclasificación de la información en torno a este caso. Hasta la asamblea llegaron los familiares de Javier, Paul y Efraín. Se reunieron con la Comisión de Derechos Humanos de la legislatura y aquí agradecían las gestiones de la asamblea que mediante una resolución aprobada este martes exigieron al presidente que finalmente ordene la desclasificación de los documentos referentes al secuestro del equipo periodístico de Diario El Comercio. Celebramos que la Asamblea Nacional haya hecho con la mayoría de votos pues este exhorto al presidente y esperamos que el presidente justamente ya sea hora de que habla esos documentos reservados. Exigencia que ya fue recibida en el Palacio de Carondelet. La ministra de Gobierno anuncia que la desclasificación está en marcha, pero con algunos condicionamientos. Hay una parte de la información que hace parte de la investigación penal. No sé si se refiere a esto la resolución, porque lo que está en este momento en manos de la Fiscalía todavía tiene carácter de reserva, y algo en lo que nosotros hemos puesto reparos es la información que, por ejemplo, siendo parte del COSEPE, no hace relación directa a los temas del secuestro.
cosa que los familiares han rechazado desde el inicio, pues ellos, aunque reconocen que varios documentos son de seguridad nacional, aseguran que es necesario que no se haga una desclasificación selectiva. El ofrecimiento del presidente Moreno fue desclasificar información, y eso tiene que ver con información que entendemos que es sensible, que entendemos que tiene un marco de seguridad, pero estamos hablando aquí de un caso en el que probablemente se cometieron graves violaciones de derechos humanos. Públicamente lo ha hecho el presidente en 7 ocasiones. Lo ha hecho, lo ha pedido, y el ministro de Defensa no ha soltado esa información. Es decir, aquí, ¿de quién dependemos? ¿De la palabra del presidente o de lo que quiera hacer el ministro de Defensa en este caso? De paso, ellos anuncian que apoyan el juicio político en contra de la ex canciller y actual presidenta de la Asamblea de la ONU, María Fernanda Espinosa, y dan sus razones. Justamente la inacción que hubo por parte de la Cancillería, cuando es un problema binacional, es decir, de Colombia y Ecuador, y debía la Canciller estar todos los días pendientes ahí con la Canciller de Colombia respecto a las problemáticas que sucedían. Dicen estar dispuestos a acudir a la Asamblea para dar su testimonio ante la inacción de la Canciller durante y después del secuestro y asesinato de los periodistas. Creemos que, de ser necesario, nosotros estaremos en todos los lugares posibles en los que se requiera nuestro testimonio para aportar no a nuestro beneficio, sino al beneficio del país. Se espera que el proceso de enjuiciamiento en contra de la ex canciller María Fernanda Espinosa arranque la próxima semana y dure al menos 20 días. De allí se conocerá si la ex canciller es o no censurada en el pleno de la Asamblea. Informó Javier Gallo. 7 de la mañana y 14 minutos, 250 representantes de la sociedad civil entre gremios y organizaciones que llegaron a consensos ya para trabajar en un insumo que sea un aporte para un acuerdo o el Acuerdo Nacional de Gobernabilidad. Este fue entregado al vicepresidente Otto Sonnenhösner. Veamos. Este 17 de abril, la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, entregó al vicepresidente Otto Sonnenhösner el Acuerdo Nacional por la Gobernabilidad. Se materializa un objetivo que visibiliza que en el Ecuador es posible construir los acuerdos entre el Estado, el gobierno y la sociedad civil con propuestas concretas. Este insumo por este aporte tan necesario para superar ese concepto de que el Ecuador es ingobernable, ese concepto con el que crecimos todos. Fueron 250 representantes de gremios, organizaciones y sociedad civil los que lograron construir acuerdos y consensos. Se han dado pasos importantes que van en la vía correcta para devolverle la confianza y el entusiasmo al empresario y al emprendedor. Hemos logrado trazar ejes transversales con algo tan importante que es ejes transversales que sobrepasan las ideologías, las tendencias y los intereses personales. Los 3 ejes que atraviesa el acuerdo son 1. Economía y producción, 2. Sociedad y democracia, 3. Seguridad y desarrollo. La idea es poder tener una agenda extensa que amplíe este horizonte de reformas y de nuevas leyes necesarias para el nuevo momento político que el país requiere y que demanda de nuestro compromiso y trabajo. Por su parte, el vicepresidente mencionó que el país necesita trabajar en acuerdos, en consensos perdurables. Tenemos que llegar a acuerdos, y los acuerdos significan sacrificios, significa ceder posiciones, significa darle espacio al otro, a su opinión, llegar a puntos de equilibrio, si se los quiere llamar así. De esta manera, el vicepresidente Otto Sonnenhösner dirigirá el Acuerdo Nacional por la Gobernabilidad, donde habrá una dinámica de participación abierta e incluyente de la sociedad civil, informó Patricia Aldaz. Es momento de una pausa comercial, amigos televidentes, pero la vigencia del matrimonio igualitario en el Ecuador demandaría reformas constitucionales. Atención, al retornar, alrededor de 100 casos de abuso de niñas y niños y adolescentes son los que se encontrarían represados en la Fiscalía. Les estaremos contando al retornar, 7:17 en la mañana. Vamos a una pausa. 8 grados centígrados, temperatura en la ciudad de Quito a esta hora. Continuamos con más información. Un alza del 4.77% en las aportaciones de los afiliados al IES podrían solventar el déficit que presenta esta institución. Sin embargo, esto no estaría en discusión, según aclaró el director de la Seguridad Social, David Ruales. Que el Instituto de la Seguridad Social atraviesa una crisis no es un secreto para nadie. Lo que hasta el momento sí parece ser un misterio
son las opciones que se validan para enfrentarla. Según una publicación de un diario local, basado en el borrador de informe actuarial del seguro de invalidez, vejez y muerte que prepara la Dirección Actuarial del IES, se sopesa el incremento en la tasa de los afiliados en un 4.77% para garantizar los recursos para el pago de las pensiones por hasta 40 años. Pero dicho informe borrador también plantea alternativas para evitar este incremento. Una de ellas, la reducción de las pensiones para los futuros jubilados. Estos ajustes estarían destinados a los afiliados menores de 45 años para no afectar a las personas próximas a la jubilación. Sin embargo, estas medidas fueron descartadas, al menos por el momento, según explicó David Ruales, director del IES. De eso nosotros no estamos hablando por cuanto los estudios actuariales se encuentran realizándose este momento. Me parece irresponsable que no sabemos si efectivamente hablamos de un borrador o si son de datos que se sacaron de informes preliminares, entonces no podríamos hablar de que es ni siquiera el estudio finalizado que se está realizando. A decir del exdiputado y experto en la seguridad social Marco Proaño Maya, para las reformas que necesita el IES es necesaria la creatividad. Él sugiere un cambio en el sistema de fondos de reserva. La opinión pública tiene que estar atenta, no castigar a las nuevas generaciones y tener propuestas como la que yo le he señalado ahora, el fondo de reserva, para que pueda invertir el IES y con las inversiones tener más rendimientos que fortalezcan los fondos de invalidez, vejez y muerte y el de salud. Y a todo esto no se puede dejar de lado la gran deuda que tiene el Estado con la seguridad social y que profundiza la crisis de la institución. Actualmente el gobierno del presidente Moreno apuesta por un acuerdo nacional por la seguridad social, en un intento de cristalizar políticas para sacar al IES de terapia intensiva. Informó Carolina Basante. 7:23 en la mañana y desde el Ministerio de Salud se explica que el cuadro básico de medicamentos, donde consta fármacos esenciales, continúa en su análisis para su actualización. Sin embargo, desde la Federación Médica Ecuatoriana se sugiere que es una medida irresponsable alargar más el tiempo para su respectiva aprobación. Le contamos. Que aún no hay fecha exacta para la actualización del cuadro básico de medicamentos, el cual ha permanecido igual desde el 2013. Es lo que asegura el viceministro de Salud, Carlos Durán, ya que dice, no es competencia directa del Ministerio de Salud. Su aprobación depende de una instancia que se denomina el Consejo Nacional de Salud y de su directorio. Pero dentro del directorio están representados miembros de todo el Sistema Nacional de Salud. Explica además que se creó una nueva comisión ad hoc para que reanalice las decisiones que desde el CONASA se emitieron. Sin embargo, Ernesto Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, a través de una videollamada, insiste en que la conformación de comisiones para que se analicen los medicamentos a incluirse ya se realizó hace 4 años y que el reanálisis dilata innecesariamente más los tiempos. Entonces ahora lo que se está haciendo es un proceso totalmente al margen de la ley. A pesar de que Durán señala que no es un tema de financiamiento, sino de analizar más a fondo los medicamentos que se aprobarían de ser el caso, Carrasco refuta y añade que mientras más rápido se reconozca que hay falta de solvencia, más rápido se hallará una manera para encontrar recursos necesarios. Este es un tema de si los medicamentos extremadamente caros que se están proponiendo incluir en el cuadro efectivamente hacen o lo que dicen hacer, digamos. Pero si se sigue manejando el tema políticamente, haciéndole creer al presidente que no hay un problema, que no pasa nada y que es solo un estudio que se va a demorar más, la gente se va a seguir muriendo. El Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos contiene los fármacos esenciales para cubrir las necesidades de la salud de la mayoría de la población. Las instituciones sanitarias públicas se ven obligadas a adquirirlos. Si alguno está fuera de esta lista, no se permite su adquisición. En Quito informó Andrea Orbe. Y el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio presentó en Fiscalía una denuncia formal sobre las supuestas irregularidades en la reconstrucción de la provincia de Manabí luego del terremoto del 2016. El organismo pide la vinculación del expresidente Rafael Correa.
La fiscal general Diana Salazar recibió en persona al presidente del Consejo Transitorio Julio César Trujillo, quien acompañado de los consejeros Miriam Félix y Luis Macas formalizaron su denuncia basada en un informe hecho en el seno del organismo, de acuerdo al cual se identifican presuntos delitos en los que habrían incurrido autoridades del pasado gobierno respecto a los fondos destinados para la reconstrucción de Manabí. Nunca se investigó a pesar de la cantidad de recursos que el pueblo ecuatoriano con esa solidaridad se volcó a través de impuestos, a través de donaciones a dar a Manabí. Nuestra investigación básicamente recoge elementos que nos permiten presumir tráfico de influencias, peculado, enriquecimiento ilícito, adjudicaciones irregulares que se han saltado el debido proceso y han hecho un abuso, si se quiere, descarado de los decretos ejecutivos. La autorización de estos decretos de emergencia para la realización directa de contrataciones las expidió el expresidente Rafael Correa, a quien señalan también para que sea investigado. Además se mencionan las necesidades que tienen los sobrevivientes del sismo y las obras que, pese a los daños y recursos, siguen inconclusas. Porque según los manavistas no se ha hecho nada. Les falta el hospital de Bahía de Caracas, el de Pedernales, el de Chone, en Calceta, todo lo que se cayó, no se ha puesto ni una piedra. Realizar esta investigación no habría sido tan sencillo, pues en el camino se encontraron con varias trabas. No todas las instituciones han podido ser celériles al momento de entregarnos la información oficial. Hay muchas que se negaron a darnos esta información. El informe aprobado el pasado 13 de marzo por el Consejo de Participación Ciudadana también fue remitido a Contraloría, en donde se solicitó exámenes especiales tanto a las obras como a las contrataciones. Informó Carolina Basante. Las 5 personas que fueron detenidas en las protestas contra el gobierno del presidente Lenín Moreno serán procesadas por contravenciones menores, así lo dio a conocer la ministra del Interior, María Paula Romo, quien además se refirió a la falta de una ley para procesar los delitos cibernéticos o piratería informática. Miremos. María Paula Romo, ministra del Interior, confirmó que 5 personas fueron detenidas en las manifestaciones del martes 16 de abril en contra del gobierno del presidente Lenín Moreno. Van a ser procesados por contravenciones. Lo que puedo garantizarles es que no van a ser acusados por sabotaje o terrorismo. Así también lamentó que la marcha se haya dado de forma violenta. La manifestación de la expresión de opiniones está garantizada, así se ha hecho y así se va a seguir haciendo en el gobierno. Por otra parte, la ministra del Interior se refirió a la presencia de los padres de Olavini en la ciudad de Quito, quienes denuncian irregularidades en la detención del ciudadano sueco. El juez de garantías penales es el que tiene que certificar, es el que tiene que revisar si es que el tiempo de la detención es el correcto, si es que los requisitos o si es que las presunciones son apropiadas. En este sentido, mencionó que lejos de los casos que tienen que debatir jueces y fiscales, Ecuador debería estar alerta para que el país no se convierta en un centro de piratería informática o delitos cibernéticos. El Ecuador no ha ratificado la Convención de Budapest. El Ecuador es uno de los pocos países en la región que no tiene una ley de ciberseguridad. Por lo que recalcó que el país tiene que fortalecer sus capacidades para resistir este tipo de ataques y sancionar a los responsables, recordando que desde que fue retirado el asilo político a Julian Assange, el país ha estado enfrentando un ciberataque. Se han concretado 26, si no me equivoco, la última cifra que tenemos, y han consistido en robo de información en algunos casos, han consistido en sacar del aire algunas páginas en otros casos. Por otro lado, la ministra del Interior se refirió al juicio político que la Asamblea va a llevar a cabo en contra de María Fernanda Espinosa, ex canciller de la República, quien en la actualidad es la representante máxima de la ONU. Mencionó que la Asamblea tiene que hacer una diferencia entre los temas que puede y no tratar con respecto a la situación de la señora María Fernanda Espinosa. Que hay que tener toda la precaución en que el juicio político se refiera a los temas que están planteados y los que puede tratar la Asamblea Nacional, y por supuesto los temas de política internacional se definan también en ese escenario. Informó Patricia Aldaz. Y alrededor de 340 millones de dólares sería el monto que adeuda el gobierno central a las prefecturas del país. Este y otros detalles fueron abordados este miércoles entre las autoridades provinciales electas y representantes del Ministerio de Finanzas, Banco Central, así como del Consejo Nacional de Competencias.
La reunión entre las 23 autoridades provinciales con el Banco de Desarrollo, Ministerio de Finanzas, Banco Central y Consejo Nacional de Competencias se llevó a cabo en el auditorio del Congope. La convocatoria tuvo como fin conocer el estado financiero de los gobiernos provinciales. La situación de los consejos provinciales a nivel nacional es crítica. Tenemos que atender varias competencias importantes para el país, no solamente para los territorios, como es el cuidado de las fuentes hídricas, la vialidad en la zona rural, el ambiente, el desarrollo productivo. A esto, según Byron Pacheco, prefecto electo de Cañar, se debe sumar saldos que desde el gobierno central no se han cancelado a los gobiernos provinciales del país. Existen deudas que están pendientes en materia de riego del Estado para con las prefecturas provinciales. Le adeudan cerca de 340 millones de dólares a las prefecturas. En este sentido, Yacu Pérez, prefecto electo de Azuay, manifestó que con los dineros que se logre cobrar por concepto de deudas, se puede generar trabajos de vialidad e infraestructura en la ruralidad de las provincias. Por ejemplo, a la provincia de Azuay nos adeudan 40 millones de dólares del gobierno nacional por concepto de la venta de las acciones de las eléctricas. 40 millones de dólares de acuerdo a la ley del 2014, y eso no nos paga. Entre los demás temas que se encontraban dentro de la planificación se analizó también lo relacionado con las cuentas bancarias, recursos fiscales, sistema de competencias, financiamiento, así como el rol del gobierno intermedio, gestión de recursos y defensa de autonomía. Para esta reunión, para poder aclarar sobre esos temas y muchos más, propuestas que nosotros tenemos que presentar al gobierno nacional, que tenemos una reunión el 23 de abril con el gobierno nacional para exponer cuáles son nuestras necesidades de cada una de nuestras provincias. Para el mejor fortalecimiento de los GATS provinciales, propusieron varios de los prefectos electos presentes que a través del Congope se potencie un vínculo homogéneo que permita descentralizar el manejo de esta institución. Informó Javier Rosero. Es tiempo de separarnos brevemente, 7:33 de la mañana. Al regresar, entre las informaciones, la jueza llamó ya a juicio a los procesados por una de las violaciones más sonadas de los últimos tiempos en la ciudad de Quito. Esto y más en esta, la primera emisión de jueves del Comercio TV en la señal de Televicentro. Ya venimos. Seguimos con mucha más información. Alrededor de 100 casos de abuso a niñas, niños y adolescentes son los que se encontrarían represados en la Fiscalía, por lo que las víctimas y sus familiares iniciaron una jornada de protestas a nivel nacional para que se les dé trámite. Se apostaron en los exteriores de la Fiscalía General del Estado para elevar su voz de protesta. Llegaron de diferentes partes del país. Rechazan el abuso sexual en la niñez. Y en los casos que están archivados se nos dé respuestas por qué fueron archivados esos casos. ¿Hablamos de cuántos casos? ¿Tienen idea? Los casos que se encuentran represados son más de 100 en las diferentes operadores de la Fiscalía General del Estado. Juan Valles prefiere no ocultar su rostro para relatar la violación sexual de la cual dice habría sido objeto cuando tenía 16 años de edad. Asegura lo mismo le ocurrió a un centenar de adolescentes. El responsable sería un cura de Guayaquil. Nos amarró, nos golpeó desnudos en su cama y actualmente pues la Fiscalía decidió archivar mi caso. Ahora está en manos de la jueza que decía si se archiva o no. Pero por favor, queremos ver si realmente hay integridad y garantías del Estado hacia las víctimas. El caso de Jorge Palacios es similar. Casi toda su vida ha transcurrido con ese dolor interno. Su corta edad le impidió enfrentar a un sacerdote de Cuenca que abusó de su inocencia. Fuimos revictimizados en cierto punto por la Fiscalía, porque la Fiscalía te obliga primero a ir a la medicina legal. En medicina legal yo tengo que volver a ser niño, volver a contar el calvario que pasé. Y después, ante una fiscal, la misma situación de poder declarar ante ella qué es lo que me pasó. Casos de abuso sexual en niñas, niños y adolescentes en el ámbito familiar, educativo y la iglesia, que fueron puestos en conocimiento de la fiscal Diana Salazar, con la esperanza que se judicialicen, como fue uno de los objetivos de la Comisión Ocasional a Ampetra. Tenemos la esperanza, sí, en la nueva fiscal. Tenemos la esperanza que no se vuelva como otras autoridades del gobierno que empiezan y llegan a las instituciones y por el odio a ciertos partidos políticos, por el odio a ciertos personajes, se preocupe más la palestra pública de la corrupción, cuando estos temas tan lacerantes, tan vulnerables como es el tema de los niños, niñas y adolescentes y el abuso sexual ha pasado no a un segundo plano, sino a un tercer o cuarto plano. Este es el inicio de una serie de plantones que pretenden desarrollar a nivel nacional como muestra de rechazo y que su voz no se apagará. Y para que se dé cumplimiento a la consulta popular,
donde el 75.53% de ecuatorianos votaron para que este delito no prescriba. Informó Héctor Romero. 7 de la mañana con 41 minutos. Vamos a contarles que para que en el Ecuador se dé el matrimonio igualitario, es decir, entre dos personas del mismo sexo, serán necesarias reformas a la Constitución de la República. Esto lo sostienen los constitucionalistas Rafael Ollarte y también el abogado Carlos Larco. Veamos. Fue a través de la cuenta de Twitter de la Procuraduría General del Estado que el procurador Íñigo Salvador hizo referencia a que el matrimonio está definido en el artículo 67 de la Constitución de la República del Ecuador como la unión entre hombre y mujer, por lo que para cambiar esta figura es necesario una reforma a la norma constitucional. No ha hecho otra cosa el procurador. Ha cumplido y está cumpliendo con su deber. Porque las normas constitucionales a nosotros nos pueden parecer buenas o malas, agradables o desagradables. Pero bien sabemos que si no nos gusta una norma de la Constitución, la cambiamos. Pero mientras no la cambiemos, la tenemos que respetar. El constitucionalista Rafael Ollarte así responde al matrimonio igualitario, ya que se ha elevado a consulta el tema a la Corte Constitucional y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si uno creyera que esa opinión consultiva es vinculante, aceptemos que es vinculante. Yo creo que no. ¿Qué tengo que hacer? ¿Saltarme mi Constitución vía jurisprudencia constitucional? No, señor. A lo que me obligaría es a modificar mi Constitución siguiendo el trámite regular. Con esa aclaración, el constitucionalista Carlos Larco cree que es conveniente que la Corte Constitucional devuelva a la Corte Provincial de Pichincha la consulta. Que de todos los casos que a nivel de país, Quito, Guayaquil y Cuenca, ha habido este tipo de pedidos, las Cortes Provinciales, por unanimidad absoluta, con la excepción de este caso, en que no es que se aceptó ni que se negó, sino que mandó a consulta, pero todas las Cortes Provinciales han resuelto en el sentido de que no es posible violar la Constitución autorizando por vía de una sentencia un matrimonio igualitario. Para Larco, el mejor camino a tomar es reformas constitucionales. Hay dos vías. La vía de la iniciativa por parte, por ejemplo, el presidente de la República y otros entes autorizados, y la otra vía por parte de la ciudadanía, que tiene que recoger un número calificado de firmas para proponer una reforma constitucional. La Corte Constitucional tiene que recibir esa propuesta y con eso proceder al mecanismo, sea bien legislativo o sea de consulta popular. Informó Héctor Romero. Y los 3 hombres procesados dentro del caso de violación a Marta, nombre ficticio de la víctima de abuso sexual registrado el pasado 13 de enero en un bar en el norte de Quito, fueron llamados a juicio este miércoles por un tribunal de garantías penales. Luego de una hora de audiencia este miércoles, la jueza de garantías penales, Gloria Pinza, resolvió llamar a juicio a Juan M. y a los hermanos John y Dani P. por el presunto delito de violación grupal a Marta, nombre ficticio de la víctima. Ya ha sido llamado a juicio, las piezas procesales han sido ya remitidas para el Consejo Judicial Norte para que se señale día y hora para la audiencia de juzgamiento en contra de los 3 responsables. Durante la diligencia, la magistrada estableció los principales hechos registrados el pasado 13 de enero, cuando ocurrió el supuesto ataque en un bar en el norte de la capital. Además, detalló las pruebas recopiladas por la Fiscalía, motivación para su dictamen que ahora espera la audiencia de juzgamiento. La audiencia de juzgamiento ante el tribunal en el cual ya se va a emitir la sentencia condenatoria contra estos ciudadanos. Esta resolución fue rechazada por la defensa de los hermanos procesados, quien indicó que carecería de motivación. Solo se limita a decir, evidencia 1, parte policial, evidencia 2, versión, evidencia 3, pericia, evidencia 4. Eso no constituye motivación. Es decir, el auto es violatorio del principio constitucional de motivación. Y es que señala que dentro de la prueba de audio y video dentro de este caso existirían varias inconsistencias que la Fiscalía no habría tomado en cuenta. La pericia de audio y video establece de forma clarísima que en el acto se identifica una persona que participa, pero aparte de eso participan 2 sujetos y que es una mujer. Y este hecho cambia la dirección de la investigación, pues. Porque ahí en las personas que encontraban reunidas festejando,
no había la presencia de otra mujer. Y hay una cuarta voz también que no está identificada. Mientras tanto, en torno a Javier G., quien fue el último vinculado en el proceso, cuenta con un dictamen abstentivo que, a decir de su abogado, se espera la ratificación del mismo por parte de la Fiscalía Provincial. Falta la ratificación del dictamen abstentivo que goza de un sinnúmero de pruebas. No es cuestión de tiempo. Todo esto mientras en los exteriores de la unidad de flagrancia se concentraron decenas de personas en apoyo a Marta, quienes celebraron el llamado a juicio y exigían la máxima pena. En Quito informó Adriana Rojas. Y extraños. Ahí, un espacio natural que a lo largo de la historia fue consolidándose como un sitio en donde la naturaleza halló la simbiosis perfecta con las casas tradicionales de una arquitectura junto al río Tomebamba, el símbolo acuático de Santa Ana de las Aguas. Si hacemos un recorrido por el río, en el barranco, nos encontramos con el poético Puente Roto, un punto de encuentro de artistas y músicos donde la pintura y la escultura se hermanan con los arrullos del río para que los visitantes contemplen que esta ciudad es un emporio artístico de cultura y encanto. A lo largo de la historia, ha configurado espacios únicos como el barranco. El río de aguas cristalinas divide a la ciudad en dos zonas perfectamente determinadas y delimitadas, por lo que el barranco es también el límite entre la vieja ciudad y la nueva ciudad, entre el norte y el sur, entre los barrios de Vieja Solera y las barriadas frescas y radiantes del llamado Ejido en el sur de Cuenca. Es en el barranco donde todos podemos sentir que Cuenca representa el agua. La ciudad no puede vivir sin ella, pues el agua que la circunda la baña de principio a fin y la hace vibrar esplendorosa a Santa Ana de los Ríos de Cuenca. El barranco es como un cordón umbilical que define a una ciudad bautizada como la ciudad del agua, Santa Ana de los Ríos de Cuenca. El árbol paradigmático es el sauce, el cual ha sido no solo un símbolo de la flora cuencana, sino el espécimen arbóreo que inspiró poesía en los grandes poetas de la capital azuaya, la Atenas ecuatoriana. El sauce ha quedado escrito en las letras de la Atenas del Ecuador. Es el desmayo de un dolor que llora, en beso eterno con la madre tierra. La gente que recorre el barranco siente al caminar por la zona muchas ganas de realizar diversas actividades de ocio, desde el simple paseo familiar o entre amigos, ya a pie o bicicleta, hasta el alegre encuentro de enamorados que no encuentran lugar más romántico que el barranco, pasando por las caminatas de aquellos que se solazan con la contemplación de la magnificente naturaleza. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez.